A todas y todos les damos la bienvenida al lanzamiento de Manual de Macarena Urzúa, un libro que ha sido posible gracias también a la ayuda, la colaboración de Megumi Andrade Kobayashi y el Laboratorio de Publicaciones Artísticas GPA de la Universidad de Finisterra, y a Sebastián Barrante y Sebastián Arancibia de Naranja Publicaciones. Es un libro, como iremos hablando, en el que han colaborado de manera muy activa muchas personas para tener el maravilloso resultado que podrán ver. Queremos dar las gracias también a Sala de Máquinas, Grolefond, nuevamente por recibirnos hoy dentro de este festival de libros que estamos organizando también junto al equipo CREA del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello y la Oficina de la NAA. Me va a tocar hacer la primera presentación, así que sigo de inmediato. Estoy muy feliz, en primer lugar, que podamos hacer este lanzamiento de este libro en el contexto de un festival como el que venimos haciendo ya en esta sexta ocasión con la Oficina de la NAA, porque el proyecto del que surge este libro ha sido muy cercano a nosotros desde hace varios años y de distintas maneras, y además es un excelente ejemplo de muchos de nuestros intereses, de nuestras reflexiones en torno al libro como objeto y en torno a sus prácticas y todas las potencialidades que tiene. Con la Megumi nos organizamos para complementar nuestras presentaciones, así que primero yo me voy a enfocar principalmente en los textos escritos por la Maca, y posteriormente Megumi se va a referir a todo el proceso de edición y publicación que finalizó en este maravilloso objeto que ya verán que tiene muchas partes y modos de funcionamiento. Así que de alguna manera yo me voy a referir a lo que llamé el libro antes del libro. Y esta historia para mí comenzó cuando yo estaba a punto de irme un viaje muy largo, como por 3 meses, y la Maca me envió, creo que el mismo día que partía, un documento en Word que tenía el título Manual de Instrucciones o Recetario. Esto fue en octubre de 2018 y algunos días después, en un viaje en tren, pude leerlo. De inmediato, bueno, la Maca me había comentado algo, estoy haciendo unos poemas como instrucciones, pero me pareció muy interesante esta propuesta, y eso sí, en el estado en que estaba el libro en ese momento, ¿no es cierto? En una de sus primeras versiones me preguntaba mucho cómo podría organizarse, qué selección podría hacerse, qué orden podría tener. Comento eso porque es algo que después va a salir en la conversación. A mí en particular me indicaba que sería bueno tratar de homologarlo lo más posible para que funcionara más como una serie. Esa era una idea que me parecía, y le dije también a la Maca, o la otra sería tratar de hacerlos todos muy distintos, con tonos distintos, con, no sé, o ir un poco traerlo más hacia adentro o hacia afuera dentro de esta serie. Luego la Maca me dijo que sí, que ella también le indicaba más la idea de que pareciera una serie. Y también me indicó una idea de su amiga Camille. Acá yo, por supuesto, consulté los archivos secretos y los correos. Y me decía que a su amiga Camille Bloomfield, Camille Bloomfield, ¿no es cierto? El apellido. Que a ella se le había ocurrido que al imprimir o publicar este libro que tuviera letras chiquititas tipo instrucciones de electrodomésticos e incluir traducciones en varios idiomas, hechas por Google Translator, claro, para que se parezca a esos cuadernitos de instrucciones inútiles. Eso podría haber sido otro título. Bueno, por ese entonces también, junto a Megumi, Marcela y Richie, habíamos preparado una postulación, un proyecto Fondesit que felizmente fue aprobado y que se titulaba Ejercicios de estilo, procedimientos y potencialidades en la literatura contemporánea. Y dentro de ese, bueno, el título es tramposo porque como postulamos al grupo de literatura, dijimos que era de literatura, cuando había era literatura, arte y música, más o menos aparte, igual, son ejercicios de travestismo académico. Y las instrucciones eran uno de los géneros, uno de los tipos de obras que nos interesaba estudiar. Nos estábamos enfocados principalmente como referentes, bueno, en algunas vanguardias como el dadaísmo o el surrealismo, pero especialmente en fines de los años 50, con movimientos como el Unipop o Fluxus, que surgieron a finales de los 50 o comienzos de los 60, y también esa es la época que comienzan como los albores de la literatura digital. Hay una confluencia bien rara de movimientos aparentemente distintos, pero que confluyeron en estos años. Y, por ejemplo, en el caso de Fluxus, ¿no es cierto?, las instrucciones son un género muy, muy especial. Entonces queríamos estudiar ese tipo de obras, porque además se situaban en una intersección entre la literatura, el arte conceptual, la música e incluso las tecnologías digitales, ¿ya?
Como explica Belén Gacha en un libro que nos sirvió mucho para este proyecto, que se titula Instrucciones de uso, partituras, recetas y algoritmos en la poesía y arte contemporáneos, la forma partitura y las nuevas formas literarias, sí, todo el título del libro de Belén. Tanto las instrucciones y de manera más general las partituras comparten algunas características. Algunas de ellas son la desubjetivación, y cito acá Belén, muchos de estos ejemplos relativizan la frontera entre texto y realidad. Igualmente involucran al cuerpo del enunciador, identificándose muchas veces la poesía con la acción. Y la otra cualidad que tienen es la indicialidad. Muchos de estos ejemplos relativizan la frontera entre texto y la realidad. Igualmente, acá me confundí la cita y la mezclé, perdón, la que leí era la segunda. Pero bueno, son esas dos condiciones, ¿no es cierto?, de sacar al sujeto, que es lo que más podemos identificar a la poesía lírica, ¿no es cierto?, quitarlo de ese lugar, ¿no es cierto?, tener una voz como más neutra dando estas instrucciones, y como les digo, esta indicialidad, esta capacidad de proyectar del poema o del texto hacia la realidad. Esta capacidad de un texto para provocar una acción fue precisamente la motivación que tuvimos para la tercera edición de nuestro Festival de Libros en 2019, que realizamos íntegramente en esa ocasión en el campus creativo, y que tuvo como título Proposiciones a realizar. Para eso nos basamos en el título, el término que desarrolló Edgardo Vigo a fines de los 60 y comienzos de los 70, quien buscaba emancipar a los lectores de su rol pasivo para que cada uno pudiera construir su propio poema y así, lo cito, pudiéramos convertirnos no en consumidores sino en creadores. La propuesta de Vigo se da en un periodo que también se está desarrollando mucho la poesía visiva y hay un contacto también con la cultura pop, ¿no es cierto? Hay muchos poemas con cuestiones de cómic en esa época, por ejemplo, pero lo interesante es que ese uso de la cultura pop es muy crítico, obviamente. Esta fue la misma actitud que buscaba Guillermo Deisler, que para quienes han venido a nuestros festivales y actividades siempre es nuestra figura totémica, un tótem como este sería vacío, ¿no es cierto? En torno a quien giran todas nuestras exposiciones. Y Guillermo Deisler también tiene un título que se llama Poemas visivos y proposiciones a realizar, o sea, toma el texto de su amigo Edgardo Vigo, y que además él desarrolla en varios de sus libros. Uno de ellos es Proyecto para hacer un libro de 1973, y cito lo que dice Deisler ahí. Estas proposiciones a realizar tienen por objeto lograr un poco de reflexión y análisis frente al grado de alienación al que ha llegado, porque entendemos que su vida, está hablando de usted, ¿no es cierto?, que su vida y la de los demás son algo más que un simple juego. En este contexto de ese festival fue que invitamos a la MAC a realizar una lectura de algunas de estas instrucciones en un diálogo que compartimos con Ariel Richards y nuestro recordado amigo Sergio Schaeffer. Dentro de la investigación seguimos indagando dentro del proyecto y junto a Rachel Robinson hicimos un artículo en que nos enfocamos en ejemplos de la literatura chilena que clasificamos en dos grandes grupos, restricciones e instrucciones, y dentro de ellas, aunque el libro por entonces estaba inédito, analizamos lo que en esa versión de entonces se llamaba Manual de Instrucciones de la MAC. Ahí señalábamos que los textos de la MAC, y también lo comparamos con los poemas de Rosabetti Muñoz, que podríamos pensar que está en un lugar distinto, pero que tiene unos poemas que también funcionan como instrucciones. Y allí señalábamos que los textos de ambas podían ser leídos tanto como una invitación a realizar una acción concreta o bien como una descripción de obras interactivas. En cualquier caso, lo que nos interesaba era precisamente este espacio ambiguo, no saber si es un poema ya terminado o una obra potencial, y que obliga a los lectores y lectoras a tratar de decidirlo, de cómo leerlo, cómo entenderlo. Y esta ambigüedad, a mi juicio, se ha hecho aún más patente en la versión final del libro. Creo que para eso ayudó mucho esta homogeneización del tono, que es muy estricta. Son todos libros que parecen de una misma serie, y que prima una mirada objetivista de las acciones y materiales descritos. Pero la concretitud de muchas instrucciones, cosas que son muy directas, muy concretas, se combina con elementos inmateriales que abren un plano metafórico. Aparecen imágenes, cito alguna, como una geología de la memoria. Un claro ejemplo de mezcla de algo concreto con algo mental, ¿no es cierto? Y esta mezcla también creo que la acerca bastante, y es importante leer este libro de la MAC en relación a sus libros anteriores, ¿no es cierto?, con lo que ocurre, por ejemplo, en varios poemas de su libro anterior, Escrito en el agua, donde hay
también una descripción de objetos, pero aparece ahí como una emotividad contenida. Por esta Fernando habla de una insipidez, que me parece una buena, que él dice una insipidez entendida como virtud, ¿no es cierto? Por supuesto. Que ahí citabas, creo que lo de Julián, si mal no recuerdo, te da la insipidez como algo que obliga a activar más la percepción de uno. Pero algo interesante que ocurre en este libro, yo diría que un tono distinto a los libros anteriores, es que dentro de esta como seriedad que tienen las órdenes que se nos entregan, también hay momentos de algunas imprecisiones o ambigüedades. Por ejemplo, frases como quizás hasta bello, no se entiende del todo. También hay algunas propuestas que son absurdas o totalmente impracticables, como estudia el sonido de la sal cristalizándose, o también se indica que hay que componer una obra en un compás de 1/8. Hoy día consultamos con el músico experto de la Oficina de la Nada y nos dijo que no es que no existan compases de un tiempo, solo que muchas veces se ocupan como una especie de final añadido de una melodía, por ejemplo, pero no es que se componga una obra completa en 1/8, ¿no es cierto? Porque no tiene sentido la barra de compás. Y algo muy interesante, que aparecen también varios comentarios irónicos. De repente dice, nada grandilocuente, por favor, no demasiado rato, esto último requiere más habilidad. Y para todos quienes conocemos y hemos disfrutado las conversaciones con la Maca, resulta imposible no imaginarse, a continuación de esas sutiles intervenciones, su contagiosa carcajada. Yo me imaginaba como cualquiera de nuestras conversaciones. Entonces, todos estos elementos, como esta ambigüedad, este humor, esta dimensión metafórica, es algo que lo despega también con un relieve distinto al de una instrucción más seca, meramente denotativa, infalible, como las que podemos encontrar en un prospecto de un remedio o en esos manuales para armar un mueble que nunca vimos, ¿no es cierto? Y después nos encontramos con los problemas. También hay varias operaciones editoriales que, bueno, me voy a detallar. Por ejemplo, se eliminaron los títulos originales, que esto refuerza el carácter serial del libro. Y también hay un poder de síntesis que resulta muy eficiente. Y quiero mostrar un ejemplo que me parece que muestra mucho como esta reducción o concentración de un poema en su versión inicial a su versión definitiva. Este se titulaba Una sílaba por sonido. Entrecortado como respiración boca a boca, el poema deberá ser respirado o aspirado según el gusto de cada autor. Ese es el poema original. Y quedó en boca a boca, respira el poema aspirado. O sea, ¿cierto? A la mitad. Una última pregunta que cabría hacernos, porque es muy obvio la relación con el tercer festival de instrucciones, etcétera, que estábamos en esa misma onda, pero sería preguntarse qué tiene que ver un libro como este, que es un libro que tiene mucho texto, muchas imágenes, un despliegue fascinante de opciones gráficas dentro y fuera de la página, y ya podrán verlo. Bueno, ¿qué tiene que ver un libro como este en un festival de libros en blanco, ¿no es cierto? Y yo creo, y me resultó como muy sorprendente cuando me senté a leer el libro propiamente tal, y los primeros versos dicen, cada participante debe abrir o armar su desierto. Y ese poema termina diciendo, el museo o la sala de exhibición serán islas que llenarán el espacio para así dar cuenta de cómo el avance de esa nada desértica es inminente y quizá bello. Entonces me gustó mucho esta idea, evidentemente, del libro como un museo, del museo como un desierto, del desierto como la nada, o bueno, cualquiera de las combinaciones que aparece en todo este libro, en todas las invitaciones, y también en muchos espacios vacíos que tiene el libro. Esa diría que otra combinación, ¿cierto? Y también, además de los espacios vacíos gráficos, hay una serie de obras descritas que en realidad son llamadas obras en reparación y que no se nos muestran. No sabemos si son obras que fueron construidas y que resultaron defectuosas o que están efectivamente arreglándose, o también yo lo pensaba como obras que no lograron pasar más allá de ser imaginables, ¿cierto? Como una especie de estado latente que no llegó a concretarse. Esto me recordó a un libro que nos gusta mucho a varios acá, que es Plagios del Afecto, de Carlos Cosiña, que recordarán, son puros poemas basados en citas apropiadas de textos científicos, periodísticos, y que también están numerados, ¿no es cierto? Pero aparecen algunos números sin el texto, ¿no es cierto? Y Carlos decía, bueno, son plagios que aún no ha escrito, que aún no ha desarrollado, pero que está el espacio esperando. Entonces, algo encontré que dialogaba muy bien con eso. Y también pensaba, por supuesto, en otra tradición propia del arte conceptual, ¿no es cierto?, que buscaba convertir el catálogo o la revista en el espacio expositivo por sí mismo, ¿cierto? Hay exposiciones donde lo único que había era el catálogo o la revista era considerada una exposición,
Y ese también fue un espacio donde indagaron mucho a algunos artistas conceptuales. Robert Barry, por ejemplo, tiene una obra que está al interior de una página. Dice entre la página 69 y 70 está ubicada la obra. Y obviamente uno no puede abrir la página y sacarla. Así que me gusta mucho, para situar este libro en este contexto, ¿no es cierto?, pensarlo como un museo. Sí, muy matado. Me gusta mucho imaginar, como les digo, este libro como un museo que va a estar tan vacío o tan lleno como seamos nosotros capaces de imaginar, y que es lo mismo que ocurre con todos los libros que están en estas vitrinas, que de nosotros depende si los vamos a convertir en libros vacíos o en libros llenos. Bueno, y muchas veces en clase, para darle el pase gol a la Megumi, muchas veces en clase yo les comento a las estudiantes que la tarea de un escritor o una escritora no se limita al envío de un texto en Word. No es como ya envío el Word y espero a que salga el libro, sino que un autor debería pensarse como alguien que también interviene, en colaboración por supuesto con editores, con diseñadores, para hacerse responsable también de su forma final. Eso es algo que ya Ulises Carrión obviamente está planteando, ¿no es cierto? Decía que ahora ya no se escribe el libro, se hace el libro, y se refería por supuesto a eso, pero también no estamos hablando solo del trabajo manual, sino también conceptual, que tiene que estar presente en toda esa etapa. Así que yo creo que el proceso que ha vivido este libro, y que a mí me tocó ver literalmente del Word al libro impreso, es una manera ejemplar de explicar todo esto, cómo un libro puede ir tomando distintas formas, y la poética de la Maca puede también unirse a la de la Megumi y de los Sebastianes, ¿no es cierto?, para crear algo totalmente distinto y que al mismo tiempo le hace mucha justicia al libro original. Así que le paso la palabra a Miguel. Bueno, Felipe se paró, así que... Y efectivamente es un paseo porque estamos, bueno, y ahí no conversamos mucho de lo que hemos escrito, así que yo no lo voy a leer, voy a explicarlo, pero estamos muy conectados y hay cosas que retomo. Efectivamente lo que se presenta hoy es un libro dentro de un sobre que va acompañado de un afiche, pero han pasado muchas cosas entre medio y partió con un Word que a mí también me llegó, no sé si en la misma fecha. El afiche y el sobre. Exacto, yo hice también, igual que Felipe, muy mediáticamente un ejercicio de arqueología Gmail, y descubrí que este libro empezó a gestarse, al menos en esta relación, hace más de 3 años. El 24 de noviembre de 2020 tuvimos nuestra primera reunión con la Maca, y antes me mandó el texto y yo le eché una leída como corresponde, por supuesto, y les comparto cuáles fueron esas primeras impresiones. Dije, bueno, este es un conjunto de poemas que parecen instrucciones, que aluden a exposiciones, algunas realizables, otras difíciles de realizar y otras derechamente imposibles de realizar. En ese momento no estaba claro para mí como lectora si estaba hablando de una galería, de un museo, de un centro cultural, pero sí era muy evidente que era un espacio de exhibición, y que la idea central de ese Word, hablemoslo así, la idea central de ese Word era que el lector pudiera imaginar posibles exposiciones e incluso que pudiera atreverse a realizar estas acciones en la vida real. Estábamos en pandemia, nos juntamos con la Maca por Zoom. Por la fecha, calculo, yo estaba recién entregando mi tesis, o había recién entregado mi tesis, entonces estaba así como Maca después de la tesis, porfa. Entonces, claro, por la fecha calzada. No recuerdo mucho de lo que hablamos en esa reunión con la Maca, porque tengo mala memoria, pero revisé el Gmail y me encontré con un correo muy entusiasta de la Maca, que pueden escucharlo con su voz, que dice, y era un mail donde ya habíamos hecho un contacto con los Sebas y ella le escribe a los Sebas, ¿no? Como ya nos juntamos con la Megumi, empezamos a trabajar. Dice, hola queridos Sebastianes, ¿cómo están? Acá con la colega Megumi, dándole con el fin de semestre, igual que ahora. Pero les cuento que hoy nos reunimos y salieron unas ideas increíbles para darle con mi librito. Esto fue literal hace más de 3 años. Las ideas que empezamos a masticar en esa reunión era que, bueno, la Maca venía con una idea muy presente y que estuvo como que nos acompañó de principio a fin, y era que quería hacer un manual de instrucciones como los que vienen dentro de una caja de remedios o de un mueble para el mar, que es justo lo que Felipe comentó. Y yo, a propósito de ciertas cosas que había tal vez estado viendo en ese momento, le dije, ¿por qué no pensamos el libro
como si fuera un folleto o una guía de exposición. Entonces, eso, dale, otra más. Eso. Entonces yo tenía la idea de esto, ¿no? Como hagamos un folleto o guía de exposición, le dije, podemos tomar como modelo incluso algún folleto de algún museo que exista, o incluso imaginar distintas salas, o sumar, por ejemplo, el sector de la guardarropía, la cafetería, los baños, la boletería, etc. Entonces como que empecé a ir en esa obra. En ese sentido, desde un principio, creo que hay dos referentes importantes para este libro, para este Word, que se convirtió en libro, y era por un lado una guía o folleto de exposición, y por otro lado un manual de instrucciones de algún producto fabricado industrialmente. Esto fue entonces, para que hagamos el ejercicio de la memoria, 24 de noviembre de 2020. Luego, el 3 de diciembre de 2020, nos juntamos en el taller, no todavía está, en el taller de los naranjas, todavía como con mascarilla, así saludándonos de lado, y estábamos súper entusiasmados, así me acuerdo, y que nos propusimos, los CEBA son muy ordenados para trabajar, y la primera inquietud era, bueno, pero acá ¿cómo ordenamos la cosa? ¿Qué va a hacer la Recume? ¿Qué va a hacer? Entonces digo, ya, yo soy la editora de textos, ustedes son los del diseño editorial, y en conjunto la idea era empezar a tirar ideas, y eso fue muy lindo al principio, ¿no? Como, hoy se nos ocurrió esto, ellos respondían con otra cosa, entonces siempre fue muy como conversado, dialogado, y en ese sentido habla muy bien de ese sentido colaborativo que nos comentaba al principio Felipe. Y el 4 de enero del 2021, es decir, un mes después, la Maca me manda un mail muy despistado, la Maca es Piscis. Yo le respondí muy Virgo, ella me dice, oye, me te escribo porque este es un mail, en verdad no me acuerdo en qué quedamos con los naranjas, con lo de las instrucciones, la idea era juntarse en enero, ¿no? Y yo respondo como, Maca, quedamos de vernos en enero, fecha por coordinar, les propuse mandarles mi primera versión editada para comenzar a trabajar el diseño. Y efectivamente le dije, estoy media cansada, dame unos días. Y el 11 de enero, es decir, casi 7 días después, hice el primer orden preliminar del poemario. Era un poemario, como dice Felipe, muy distinto, donde había como temáticamente, habían distintos temas que se iban como repitiendo, otros que se perdían. Entonces lo que hice fue, nuevamente muy Virgo, hacer una especie de orden. Y ese orden es el siguiente. Le escribí un primer correo a la Maca antes de mandárselo a los CEBA. Le dije, como verás, armé 5 categorías que por supuesto pueden modificarse. Nunca se modificaron, quedaron así para siempre, pero no porque yo me haya impuesto, sino que quedaron. Dije, es más que nada para separar los poemas salas y empezar a trabajar con mayor detalle. Aún no decido el orden por si acaso. Y de hecho lo que hice fue esto, que es literal el índice de ahora, ¿no? Primero junté unos poemas que tenían que ver como con instalación, luego otros que tenían que ver con sonidos, otros que tenían que ver con grabado de fotografía, otros con escritura y otros con abstracción naturaleza, porque era básicamente meter lo que no... Claro, el resto. Y el 30 de enero volví a mirar el texto y hice una edición más minuciosa, donde empecé a eliminar los títulos. Me parecía que los poemas funcionaban mejor así, porque de alguna manera algunos tenían títulos, otras no. Los títulos, a veces un título podía ser un verso, entonces bajé algunos como para ver cómo funcionaba. Y también aumenté imperativos, uso de mayúsculo para enfatizar el carácter como apelativo, y sobre todo hice una cosa muy yo, que es como hacerlo más chiquitito, como más sucinto, como más... Y creo que eso iba como más como una compresión, hice como pequeños haikus en el fondo, empecé como a achicar. Y empezamos a hacer intercambio de correcciones. La Maca me decía que echaba de ver un poema de las rocas, y dije, ya, lo pongo de nuevo, y decía, no sé qué. Bueno, estuvimos ahí peloteando harto rato. Y el 2 de febrero de 2021 consolidamos una primera versión del texto que se las envié a los CEBAs ese mismo día. Y algo muy divertido, y que responde a la inquietud que tenía Felipe, es que al final del Word, muy ordenada nuevamente, lo que hice fue dejar un listado que decía eliminados, que eran los poemas que básicamente... Claro. Dije, bueno, no sé si me tinca. Y puse un listado, que es el siguiente, que decía 6, 8, 10, y eso eran todos los poemas que decidí sacar, o que no me hacían tanto sentido, pero que el número remitía a la página del primer Word. Lo divertido es que los CEBAs, tal vez porque soy de la oficina de la nada, pensaron que era una propuesta de dejar salas vacías o algo así. Hicimos entonces ellos de hecho lo que hicieron fue hacer en la versión final del libro poner horas en restauración. Y esos son los poemas que no alcanzaron, digamos, a llegar a la versión impresa.
Hubo una reunión presencial a fines de marzo del 2021 y a partir de eso los SEBAS elaboraron de manera, por supuesto, muy profesional, minuciosa, sensible, inteligente, una propuesta editorial. Y nos mandaron un PDF, que fue muy como, uy, estamos trabajando en serio, ¿no? Y mandaron esto, acá son solamente una selección, porque era un PDF más grande, ¿no? Con la propuesta. Donde, por ejemplo, habían cosas como que recogían nuestras inquietudes y sumaban las suyas, ¿no? Idea, catálogo, exposición, museo. Esto es trabajar con los SEBAS chiquillos. Después, en la próxima. Después también, esta que creo que fue una idea súper clave para el diseño editorial, ¿no? Como el diseño editorial es la estructura que antecede el contenido, el sistema de retículas, ¿no? Y creo que ese sistema de retículas fue el que dio como el puntapié para el desarrollo del diseño y que la primera parte del libro funciona más o menos así. Es decir, donde hay imágenes y donde hay texto, se van haciendo estas como suerte de divisiones. De esa manera. La siguiente, por favor. Y claro, ahí están estas referencias que la verdad es que ahora que volví a ver el PDF fue como, yo también tenía esa referencia y por eso le dije a la Maca lo del la visita a una galería o un museo. Que son este libro de Amir Brito que se llama Una visita nocturna a la biblioteca y que es una cita a otro libro anterior de los 70 de Andre Todd que se llama Una visita nocturna a la National Gallery. Y de hecho el resultado de esa primera parte es este que ven a continuación. Entonces, a fines del 2020, esta fue la primera parte, fue como ya, esto está cuajando en términos de estilo, en términos como de propuesta, y lo primero que empezamos la Maca estaba muy pegada con esa idea, ¿no? De que los poemas fueran en distintos idiomas para que se pareciera a un manual de instrucciones, es decir, poemas en chino, había dicho, poemas en ruso y después los poemas en español. Y esa idea como que nos rondó bastante tiempo, pero de a poco, y haciendo memoria, me fijé que fue primando la idea del catálogo, ¿no? O la idea del folleto de una exposición. Y en un principio, ¿cierto? Queríamos con los SEBAS hacer una sobrecubierta, es decir, como una especie de, bueno, esto mismo, pero en vez de folleto que envolviera el libro, ¿no? Entonces uno para abrir el libro tuviera que sacar este manual de instrucciones y la idea, empezamos como con la Maca a pimponear, ¿no? ¿Qué idiomas podrían ser? Y la Maca decía, bueno, no sé, pues idiomas distintos, raros, bonitos, como el chino, como el ruso, y me dice en un mail, me gusta el húngaro porque tiene muchísimos acentos, solo por eso, o el ruso por cómo se ve, entonces nos acercamos como también con esta cosa como global en el fondo, y terminó siendo por una decisión como súper estética, la verdad, elegimos el chino, el ruso, el nepalí y el persa, y en vez de ser una sobrecubierta se convirtió en una ficha. ¿No? Entonces esa fue también creo que otra decisión importante. Sí, pero súper bien. Entonces 5 de agosto de 2021, otra reunión, 7 de septiembre, un mail mío, como picaneando la cosa, como ya con Maca, como cuando vamos a trabajar. Y ahí ocurrió otro momento importante, que fue que a fines de septiembre los SEBAS nos dieron una tarea. Porque ya que la primera parte del libro tenía este carácter súper reticular, a mí me pasaba que los versos eran muy largos. Algunos versos eran muy largos. Y dije, no, Maca, esto hay que cortarlo y hacer que el verso sea corto también. Entonces, revisé un mail no sé cuántos los dos lo mandó, pero era un mail muy detallado, que era para mandarnos como una especie como de modelo para que manualmente nosotros pudiéramos cortar los versos y que quedara cuadradito igual que los cuadrados. Nos juntamos a hacer eso con la Maca, no sé si nos funcionó tanto, hicimos más o menos al ojo, ¿sí? Y empezamos como a explorar distintas posibilidades. Sí, hay cortes de versos que empezamos como a jugar, y en algún momento a mí también se me pasó por la idea, como a propósito porque queríamos que el poema fuera cuadriculado. Les escribí hice una propuesta que nunca llegó a puerto, pero que la comento acá como para ver un poco el desarrollo del proyecto, y acá me cito a mí misma, dice: mientras hacía la última revisión recordé un poemario increíble de Paulo de Joly que precisamente tiene versos justificados. Se llama Luis XIV, ¿lo conocen? Como podrán ver en la imagen que les comparto, de Joly incluso dejó bastante aire entre palabra y palabra. En el caso de Manuel los versos no quedarían tan espaciados, pero creo que es una buena idea, una buena y bonita referencia que podríamos seguir. No la seguimos, pero creo que era una opción como para pensar en estos términos como de retícula.
hubo atrasos por proyectos de lado y lado, perdón chiquillas, perdón, porque nos peloteamos mucho rato, retomamos contacto el 7 de marzo del 2022 y se fueron de a poco armando propuestas visuales para cada sección de manera más concreta, ¿cierto? La primera ya la vieron, ¿no? Que era esta cosa como de la retícula, del diseño editorial. Nosotros llegamos con algunas ideas, los Sebas tenían otras, ¿no? Entonces la primera precisamente es esta y la siguiente, ¿no? Que tiene como referencia esto que les mostré recién, anterior. Y la segunda parte, que se llama sonido, ¿no? Creo que ahí con la nota quedamos como alucinadísimas con esa parte, ¿no? Que básicamente el sonido son como, ¿cómo se llama eso, Felipe? No sé, bueno, pero da la sensación de que mientras uno está leyendo el poema está avanzando el sonido. Sí, claro. La línea de tiempo. La línea de tiempo, entonces nos gustó mucho esa propuesta. Y también llegaron con la siguiente, que es de grabado y fotografía, ¿no? Que tomaron literalmente esta idea del positivo y el negativo, de la impresión, del sobrerelieve, del bajo relieve, etc. Y nos dieron una tarea, ¿no? Otra tarea que tuvimos que asumir con la Maca de forma colaborativa, y que fue como piensen en las últimas dos secciones, que eran escrituras y abstracción. Abstracción naturaleza, que era como la bolsa de gato donde había muchos poemas que no sabíamos muy bien dónde meter. Y para la sección de escrituras, lo que propuse yo, ¿no? Fue como, trabajemos a partir de un estilo de escritura ilegible de Mirta Vernisace, ¿no? de la artista argentina. Y puse en el mail, estuve buscando y me gustan dos en particular. Libro número 1, 1972, y libro número 2, 1972. Me interesa que sean estilos poco gestuales. Y eso tiene que ver también con lo que mencionaba recién Felipe, ¿no? Esta cosa como más de subjetividad, como bien fría, propia de las instrucciones. Lo divertido de esto es que eventualmente lo que ocurrió fue que trabajamos con las escrituras ilegibles que llevaba harto tiempo antes haciendo el Seba Barrante, que son de hecho bien gestuales, y de hecho es la parte del libro donde se nota una mano, se nota como el borroneo, se nota el temblor, etc. Y para la sección abstracción naturaleza, con la Maca conversamos que podríamos trabajar a partir de leyendas de mapas. Y ahí les puse, va adjunto una referencia que encontré aquí, y les puse el link. La idea sería eliminar toda la referencialidad y quedarnos solo con el esquema visual en blanco y negro, es decir, como utilizar estos típicos como nomenclaturas propios de los mapas de hay río, camino ripiado, qué sé yo. Finalmente, como ven, las escrituras quedaron totalmente opuestas a mi propuesta, sino que son escrituras bien gestuales, bien manuales. Y la última, es bien interesante lo que hicieron acá los Sebas, que creo que fue una versión súper inteligente, porque lo que hicieron fue tomar como punto de partida las leyendas de mapas, pero rompiendo por completo, o al menos bastante, la referencialidad. Es decir, si uno ve estos signos, no capta tan rápidamente que alude a un camino, que alude a una ruta, que alude a una altura, etc. Y también hicieron algo que también me parece muy propio de este proyecto, y es que son una serie de láminas que van dentro del libro, pero que se pueden sacar y que uno puede interactuar aún más directamente con eso, ¿no? A la medida en que la última parte tiene que ver con la naturaleza, claro, uno puede agarrar, leer el poema de instrucción e ir a hacerlo en el espacio abierto, o qué sé yo. Entonces, en ese sentido, creo que es una decisión muy buena de ellos, en la medida en que enfatiza aún más el carácter interactivo. Volvamos a la portada, por favor. Ya con esto cierro. Como les decía desde un principio, los dos referentes para este libro eran una guía o un folleto de exposición y un manual de instrucciones, ¿no? Creo que a estas alturas está bastante claro eso. Pero, por algún motivo, este fue un libro que imprimimos en un taller que estoy coordinando, dirigiendo en la Finisterra, donde imprimimos con una máquina risográfica, y estamos imprimiendo, y era, oye, nos falta como un subtítulo. Pensémonos, y mientras imprimíamos se nos ocurrió el subtítulo, bueno, manual se llama eso, sí, manual, perdón, y abajo le pusimos en el sobre catálogo de exposición, ¿no? Y ahora que lo pensaba es como, bueno, nos metimos en otro género, en el fondo, porque el catálogo de exposición se supone que es algo que uno ve y lee después de haber visitado la exposición. Entonces es interesante ese juego como del antes, del después, del durante, etc. Bueno, pero lo importante es que fue un proyecto colaborativo, que lo estamos presentando hoy día, y que eso, les quería contar solamente cómo había sido el trabajo de edición con la Maca y con los Sebas. También voy a poner de pie.
Bueno, quería agradecerle a todos ustedes por estar acá, porque además fin de año, yo sé que no es fácil, para nadie. Y agradecerles obviamente a Felipe y el amigo por sus presentaciones, que obviamente le dieron muchas vueltas al libro, más que las mías propias. Y también le quiero dar gracias a Mateo por estar acá y por ayudarme también harto, a mi hermana, las amigas que no hace tiempo. Y quería contar que, bueno, es cierto, o sea, empezaron como poemas en Word, muy fome, y empezaron además mientras yo estaba escribiendo algo por aquí veo a la Juan y teníamos un taller de narrativa, o sea, nada que ver, que se llamaba Lo Endecasílabo, y en ese taller yo estaba escribiendo unas crónicas y entre medio me empezaron a salir estos poemas y yo dije, bueno, de repente hago algo con esto porque es como otra cosa. Y si no fuera por la Megumi y Felipe y después los Naranjas, o sea, este libro no es lo que es ahora. O sea, esa es la gracia de que sea una obra colectiva, ¿no? Que cada uno le fue poniendo su aporte y se fijaron en todo el proceso. O sea, obviamente yo sola jamás, yo de diseño no tengo idea, de ordenar los versos como la Megumi me hizo ordenar menos. O sea, toda esa estructura es lo que le da, no sé, la particularidad también a este texto, y yo creo que todas las posibilidades que se abren también, ¿no? Y bueno, voy a leer, yo creo que voy a leer uno de cada sección, como para que tengan una idea. Bueno, hay precio de lanzamiento, hay unas ofertas ahí con los Naranjas, y conversable. No, pero lo más fantástico es el trabajo que hacen ellos, ¿no es cierto? Porque realmente, como decía la Megumi, ¿no es cierto? Es muy fino, es muy inteligente, te va cachando las ideas, y obviamente y la Megumi, que se convirtió en la editora estrella, así mano derecha, total, que si en verdad sin ella o sea, estos poemas se quedan ahí como con esa cosa más prosaica, no sé, como que necesitaba esa otra lectura, de todas maneras. La primera sección se llama Instalación. Esconde piedras en los libros, dispuestos en las estanterías de la sala. Si no sabes el nombre o mineral de su composición, siéntate y escribe un libro, para que la piedra pueda entonces descansar en sus páginas. Esta misma sección. Encuentra al demonio disfrazado de ángel en el manuscrito iluminado. El que primero lo haga debe guardar silencio. Lenta, imperceptiblemente, tendrás que deshacer la figura con un borrador, hasta que ninguno quede con cabeza, solo alas. Esto tendrá lugar en las salas incunables de la biblioteca. El sonido, que ahí vieron lo bonito que se veía. Anota el compás con el que una hoja cae en círculos. Haz que la música dirija el viento, para que gire en el sentido contrario. El compás debe ser de 1/8. Y eso, sí, yo averigué que el compás de o sea, cuando lo escribí, existe, pero yo quería que fuera algo que no tan rápido, que no. Decodifica la lengua de los pájaros. Inventa una máquina tipo Morse y anota sus signos. Escribe una composición sobre las hojas. Prénsalas y clasifícalas según sus colores y formas. Abre las ventanas dispuestas en el salón y escoge cuál se lanzará primero o de qué modo será afectada por el viento que naturalmente tienda a levantarse. Obra de restauración, hay varias entre medio, y grabado, fotografía. Okay. Pon un pliego de papel transparente sobre la superficie de un cráneo. Haz una impresión por donde pase el lápiz y marca a su alrededor, frotage. Realiza un grabado del cerebro para luego traspasarlo a una superficie. Graba notas iniciales, fechas o hechos dignos de ser salvados. Algo así, una genealogía de la memoria. Revela fotografías con la luz del sol. Sécalas alrededor de un techo. Una vez fijadas, transfiérelas con un químico a las espaldas de quienes rodean el espacio iluminado. Tendidos esos cuerpos las cargarán, absorbidos por una radiación fotoluminiscente. De la sección escritura,
Escribe poemas como quien pega recuerdos en un álbum efímero. Raspa la hoja para que aparezca el poema. Anota los niveles del agua para obtener el sonido perfecto de un verso cantado. Componer poemas a partir de la tabla periódica. Realiza combinaciones que solo toquen al lenguaje, lo rocen desde su materialidad. Idea una fórmula que apele a la abstracción total de este. Escribe un diccionario revolucionario. Inventa 30 sinónimos de revolución. Mira por la ventana e inspírate. No demasiado rato. Y por último, la última sección, que es la que se llama que tiene estas cositas. Colorea varias pinturas con aguas de ríos, mares, piletas. Fíjalo en la hoja, que será más bien un rollo de papel, el que se pegará en cada costado de una pared muy blanca. Toca la música que debieran tener las esferas. Aplánalas para que se eleva el resplandor con el que planea retirarse, dejando estelas tornasoladas al despedirse. Gracias.